Bueno, hoy vamos a empezar a ver los desequilibrios ácido-básicos. Importantes que son los desequilibrios ácidos básicos, también son desequilibrios que aparecen como asociados a otras patologías, no son patologías en sí mismas. Entonces se aparecen a partir de otros desequilibrios o de otras enfermedades que pueden también producir desequilibrios del medio interno, ¿no? Lo que estamos hablando de la homeostasis. Y acá el principal, el que vamos a medir y el que vamos a saber y que va a ser el indicador de ese desequilibrio de medio interno va a ser el pH. El pH entonces lo que decimos que es una concentración de hidrógeno en el plasma. Entonces, en tanto este pH, ¿sí? O esta concentración de hidrógeno esté más elevada de los valores normales o más disminuida, es cuando se nos van a aparecer los, digamos, el desequilibrio del medio interno. Eso es lo que llamamos la homeostasis de la sangre, ¿verdad? El pH está, digamos, medido entre dos valores, el 7,35 a 7,45. Esos serían los dos valores. Mientras esté dentro de esos valores, digamos que el pH está en estado normal. Ahora, cuando está menos de 7,35, estamos frente a una acidosis, y si estamos a más de 7,45, estamos frente a una alcalosis, ¿no? Esos serían los dos mecanismos principales que se mueven en función de la cantidad o de la concentración de hidrógeno que tenga la sangre. Es decir, lo que va a hacer el hidrógeno es darle acidez. Y si eso está muy alto o muy bajo, va a pasar el estado de la sangre, va a pasar a estar o ácido o alcalino. ¿Qué es lo que pasa cuando está entre 6,8 y 7,35? Que sería cuando va en acidosis, ¿no? Entre 6,8 y 7,35 podríamos decir que estamos en una acidosis. Ahora, cuando ese estado es de 6,8 hacia abajo, es incompatible con la vida. Y lo mismo pasaría entre 7,45 y 7,8. ¿No? Que es cuando estaría muy alcalinizada la sangre, lo cual también es incompatible con la vida, ¿sí? Entonces, digamos que entre 6,8 y 7,35, si bien va a estar en acidosis, vamos a tener una sangre que va a estar ácida, podríamos hablar de un proceso patológico que va a tener ciertas manifestaciones clínicas y vamos a poder verlo y vamos a poder corregirlo. Ahora, si eso disminuye o sigue disminuyendo, ya no estaríamos, ya es como que el paciente no estaría vivo, ¿no? Se podría decir. Y lo mismo pasa cuando está con más de 7,8, casi muy alcalino. Entonces no se producen los procesos normales, no se mantiene ese equilibrio interno, por lo tanto no es incompatible con la vida. Pero bueno, para tener en cuenta, para dejar claro, ¿sí? Que esa concentración de hidrógenos tiene que estar, o pH, tiene que estar entre 7,35 y 7,45. ¿Qué pasa con los sistemas amortiguadores? ¿No? Para mantener ese equilibrio del pH son importantes los sistemas amortiguadores. Entonces, ¿qué hacen o qué son? Son sustancias. ¿Qué es lo que van a hacer estas sustancias? Evitar esos cambios importantes del pH, captando o liberando iones de hidrógeno, ¿no? Para poder mantener ese equilibrio. ¿Y cuáles son esos sistemas amortiguadores? Bueno, el bicarbonato y el ácido carbónico, que son los dos principales que están por fuera de la célula. Y después tenemos el dióxido de carbono, que es un ácido. Este ácido se puede descomponer y se convierte en ácido carbónico, y el aumento o disminución de cualquiera de estas dos resulta un desequilibrio. Es decir, el bicarbonato, en tanto aumente o descienda, es lo que va a hacer que mantener este hidrógeno, ¿sí? Y por otro lado, el ácido carbónico, que se encuentra, digamos, que puede convertirse, digamos, el dióxido de carbono puede convertirse en ácido carbónico, lo que hace que también
intervenga y haga de sistemas amortiguadores. Entonces, acá para tener en cuenta, tanto el dióxido de carbono como el bicarbonato son los que van a ayudar, digamos, de alguna manera a captar el desequilibrio de hidrógeno y liberar o retener los iones de hidrógeno para mantener el equilibrio. En cuanto a los sistemas, bueno, ¿quiénes son los que intervienen fundamentalmente? Son el sistema renal y el sistema pulmonar. El sistema renal lo que va a hacer es concentrar, digamos, regular, ¿no?, la concentración de bicarbonato. Entonces, y los puede generar, lo cual al generar, digamos, bicarbonato o iones de bicarbonato, lo que va a hacer es bajar la acidez de la sangre, ¿no? Entonces, cuando hay acidosis, lo que hace es excretar los iones de hidrógeno y conservar el bicarbonato. En el caso de la alcalosis, lo que va a hacer es retener los iones y excretar los iones de bicarbonato, ¿sí? O sea, por un lado lo conserva, el riñón lo que va a hacer fundamentalmente es regular la concentración de bicarbonato, y el bicarbonato es el que va a mantener esa acidez. Va a aumentarlo, digamos, en casos de acidez de sangre, va a aumentar el bicarbonato para volverla más alcalina o volvernos al estado normal. Y por otro lado, el caso de que de la acidosis, lo que va a hacer justamente es excretarlo, ¿sí? Entonces va a regular, el sistema renal o los riñones van a regular el bicarbonato. Por otro lado, los pulmones lo que hacen es controlar la concentración de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo? A través de la respiración. El aumento de la PCO2, de la presión de dióxido de carbono, lo que hace es estimula la respiración. Entonces, en caso de acidosis metabólica, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y provoca que elimine el dióxido de carbono. Y en caso de alcalosis, disminuye la frecuencia respiratoria y retiene el dióxido de carbono. Entonces acá tenemos como esos dos amortiguadores, ¿sí?, que van a tratar de mantener el equilibrio son el bicarbonato y el dióxido de carbono. Uno lo va a regular, el bicarbonato lo va a regular el sistema renal o lo que es los riñones, reteniendo bicarbonato o excretando, y por otro lado, el dióxido de carbono también va a participar, ¿sí?, a través del sistema pulmonar, ¿no? Entonces lo que va a hacer es controlar ese dióxido de carbono a través de aumentar la frecuencia respiratoria o disminuirla según sea el caso en el cual deba actuar. Entonces, ¿cómo se valoran los datos, ¿no? ¿Cómo vemos el medio interno o cómo valoramos ese medio interno? Bueno, a través de una muestra de sangre arterial. La sangre arterial es la que mejor representa el estado, digamos, de equilibrio dentro de la sangre. Así que, por lo tanto, lo que se le debe tomar al paciente es una muestra de sangre arterial. La muestra de sangre arterial, les comparto un video luego en la clase para que vean cómo se toma, es una técnica, y se toma una muestra que es diferente, es distinta de la muestra de sangre venosa, que es la que usamos de rutina habitualmente, o cuando vamos a colocar un suero, por ejemplo. En este caso, la sangre arterial se va a tomar una muestra de sangre, una pequeña muestra de sangre, y eso se va a llevar a analizar. ¿Y qué dato nos va a arrojar esa muestra de sangre arterial? Bueno, el estado del pH, que en estado normal sería de 7,35 a 7,45. La presión de dióxido de carbono tendría que estar entre 35 a 45 milímetros de mercurio. El bicarbonato, que está entre 22 y 26 miliequivalentes por litro, fíjense cuáles son las unidades de medida, que son diferentes. La saturación de oxígeno, 93 a 98%, si bien la saturación uno la puede tomar y la puede reconocer rápidamente a través de la oximetría de pulso, pero la sangre, a través de la sangre arterial, es más directa la medición, ¿no? Se mide la saturación de forma más directa. La presión de oxígeno
que voy a tener esa sangre de 80 a 100 milímetros de mercurio, y bueno, y luego se mide el exceso o el déficit de base, que pueden ser más o menos 2 miliosmoles, pero bueno, no vamos a entrar ahí, sino lo más importante, lo que más sería interesante que pudieran reconocer cuáles son los distintos valores que hay que valorar, y con ello poder identificarlos para luego poder leerlo, ¿no? Y poder leer los resultados eh, de una muestra de sangre arterial o de medio interno. Entonces, hay 4 grandes desequilibrios del medio interno, que son la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria. Y por otro lado, la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. Entonces, esos son los 4 desequilibrios que se pueden diagnosticar habitualmente, ¿sí? ¿Qué es la acidosis metabólica? Ahora vamos a ir viendo uno por uno, pero ¿qué es la acidosis metabólica? La acidosis metabólica es un trastorno clínico que se caracteriza fundamentalmente por un pH menos a 7,35. Decíamos que la acidosis o un pH ácido era cuando tenía menos de 7,35. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que el pH va a estar menos de 7,35. Y el bicarbonato va a estar bajo. Recuerden que el bicarbonato lo que hacía era aumentar, ¿sí? Entonces iba a aumentar, va a producir más alcalinidad, ¿sí? Así que por lo tanto va a estar bajo, por eso se da el estado de acidosis, bajo pH y bajo bicarbonato. ¿Qué manifestaciones clínicas puede tener la acidosis metabólica? Bueno, cefalea, confusión, somnolencia, aumento de la frecuencia de la respiración y la profundidad, náuseas, vómitos, disminución de la presión, la piel fría, húmeda, arritmias y shock. Acá estamos frente a un estado de acidosis metabólica. Y uno de los estados de acidosis que se suelen producir dentro de estos desequilibrios son aquellos que están relacionados con, por ejemplo, los estados de diabetes, ¿no? Entonces, hay otros también, no solamente ni es privativo de la diabetes. Pero bueno, uno de los más característicos es eso, que después cuando veamos diabetes también vamos a alcanzar a abordar esto, ¿sí? Entonces, el tratamiento va a haber que corregir la causa. Por supuesto, sí, ¿qué es lo que causó? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que no se produce como una enfermedad o una patología en sí mismo, sino como una consecuencia o digamos, un desequilibrio a partir de una patología de base? Bueno, corregir la causa sería corregir lo que está sucediendo con la enfermedad que tiene de base. Administrar bicarbonato en caso de que lo requiera, si es necesario, y controlar el potasio, porque el potasio va a producir justamente acidosis y va a ayudar a controlar y en algunos casos ver cómo podemos hacer con el potasio, que es lo que va a estar aumentando la acidez de la sangre. En cuanto a la alcalosis metabólica, acá tenemos el pH que va a estar mayor a 7,45, porque va a estar más de 7,45, va a estar alcalino, y el bicarbonato también va a estar alto, ¿no? El bicarbonato era de 22 a 26, así que va a tener más de 26. ¿Y qué signos o qué causas qué es lo que puede llevar al paciente a la alcalosis metabólica? Bueno, tenemos vómitos, una estenosis pilórica, el uso de diuréticos, exceso de la hormona suprarrenal, ¿sí? Y cuando hay pérdida de potasio. Entonces ahí puede aparecer lo que es la alcalosis metabólica. En cuanto a las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, bueno, hormigueo en los dedos de las manos, de los pies, mareos, y músculos hipertónicos, arritmias también puede producir. Corregir la causa va a ser el tratamiento, restaurar el volumen de líquidos y administrar el potasio para corregir la hipocalemia. Es decir, que si tiene bajo el potasio, lo que va a ayudar también a que mejore la alcalosis.
¿Qué pasa con la acidosis respiratoria? Bueno, la acidosis respiratoria, bueno, por supuesto que el pH va a estar bajo, y acá empieza a aparecer, en vez del bicarbonato, como ven, va a aparecer la presión de oxígeno y de dióxido de carbono. En el caso del dióxido de carbono, va a estar aumentado, va a estar mayor a 42, y la PO2 va a estar disminuida, la presión parcial de oxígeno disminuida. Entonces acá tenemos tres parámetros para una acidosis respiratoria. El pH, que nos está indicando que hay acidosis, y después qué es lo que está pasando con el dióxido de carbono y el oxígeno. Tanto aumente o baje alguno de los dos, va a aumentar el otro, ¿no? Entonces, acá, al aumentar la presión de dióxido de carbono, va a disminuir la presión de oxígeno. ¿Cuándo suele ocurrir? Bueno, en algunas situaciones de urgencia, puede ser en edema agudo de pulmón, aspiración de un cuerpo extraño, es decir, que está obstruyendo la vía aérea, entonces empieza a respirar menos o tiene menos ingresado de oxígeno, por lo tanto aumenta el dióxido de carbono. Atelectasia, que es la obstrucción de los alveolos a nivel de los pulmones, neumotórax, síndrome de apnea del sueño, las neumonías graves, es decir, cuando hay falta de ingresos de oxígeno o no hay una buena función respiratoria y una insuficiencia respiratoria. Entonces ahí fundamentalmente empiezan a estar en acidosis respiratoria, aumenta el dióxido de carbono y disminuye el oxígeno. ¿Qué vamos a ver como manifestaciones clínicas? Entonces, aumento de la frecuencia respiratoria y la cardíaca, paciente taquicárdico, taquipneico. Aumenta la presión y la confusión mental, hay vasodilatación cerebral y fibrilación ventricular. Todos estos son algunas manifestaciones clínicas, ¿no? La variedad es mucha, porque también van a haber otros signos y síntomas que están relacionados con las patologías, ¿no? Como le pasaba también en la metabólica. La metabólica también va a tener otras cuestiones, ¿no? Es decir, todas estas manifestaciones clínicas que yo estoy diciendo acá son las más bien las referidas directamente a un estado ácido básico. Pero a su vez van a tener otras manifestaciones que son las propias de la patología de base. ¿Cuál va a ser el tratamiento en el caso de la acidosis respiratoria? Bueno, mejorar la ventilación, tanto mejore la respiración y el ingreso de oxígeno también va a mejorar la acidosis. Utilizar fármacos en caso de que fuese necesario, por ejemplo, puede ser un paciente que está con una reagudización de la enfermedad pulmonar obstructiva. Administrar broncodilatadores, si está cursando una neumonía, puede ser que haya que administrarle antibióticos y demás. El tratamiento de su patología de base. Hidratarlo adecuadamente y, en caso de que fuese necesario, asistencia ventilatoria mecánica, donde se le puede administrar oxígeno de forma más directa, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de la alcalosis respiratoria? Entonces acá el pH va a estar mayor de 7,45 y la presión de dióxido de carbono va a estar baja, ¿sí? Inferior a 38. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué puede haber pasado? Una hiperventilación, por ejemplo, ¿no? En casos de ansiedad, dolor agudo muchas veces que produce un estado de hiperventilación en el paciente, entonces lo que aumenta es, digamos, el oxígeno en sangre y disminuye la proporción de dióxido de carbono. En caso de hipoxemia, intoxicación, bacteriemias, la bacteriemia que produce un estado también de hiperventilación. ¿Qué otras manifestaciones clínicas? Bueno, puede aparecer mareos, incapacidad para la concentración, entumecimiento, zumbido en los oídos, pérdida de la conciencia, taquicardia, disritmias, bueno, demás. Y también acá, siempre el primer, digamos, tratamiento para todos los casos es el de corregir las causas, ¿no? Porque dijimos que estos desequilibrios no se producen como entidades propias patológicas, sino son, digamos, la alteración de algo, de un desequilibrio ácido-base que tiene que ver con que tiene una patología de base y esa patología le está provocando ese tipo de desequilibrio, que es lo mismo que pasa un poco con el desequilibrio de líquidos y electrolitos, ¿no? Se producen a consecuencia de otras causas. Bueno, ¿qué debemos valorar? Digamos, bueno,
¿Qué debemos ver primero cuando uno va a hacer, digamos, la lectura de un desequilibrio o de un medio interno o del resultado del laboratorio de gases arteriales? ¿Qué debemos ver? Bueno, primero el pH. ¿Cómo está ese pH? ¿Si está ácido o está básico? Entonces, eso es importante reconocerlo. ¿Qué es lo que pasa con el dióxido de carbono y el bicarbonato? Que dijimos que eran las dos sustancias que oficiaban de amortiguadoras, ¿no? Primero, si es ácido básico. Después, bueno, a ver qué pasa con el dióxido de carbono y qué está pasando con el bicarbonato. En segundo lugar, lo que se puede hacer como un ejercicio es ir señalando, ¿no? Cada uno. Bueno, el pH, si es menor a 7,3, decimos que es ácido. Si es mayor a 7,4, alcalino. El dióxido de carbono, ¿sí? Si está superior a 45, va a ser ácido. Si está menor a 35, va a ser ácido, ¿sí? Alcalino, perdón. Y el bicarbonato, en caso de que sea inferior a 22, va a ser ácido, y que sea mayor a 26 va a ser alcalino. Entonces ahí lo que podemos ir identificando cuál es el estado de cada uno, ¿no? Si está alto o está bajo, y qué es lo que puede ser también el causante de ese desequilibrio ácido-básico. Se puede ir señalando con una cruz, las letras, decimos si ponemos una A, podemos poner una A con una C chiquita, o una B, una A para el ácido y una B para el alcalino, podemos ir señalando eso para después hacer una lectura más general, ¿no? Y si hay alteración, bueno, la letra que le vamos a ir poniendo y cuáles son las que se parecen. Para comprobar si hay o no compensación, lo que se determina es si la variable restante está moviendo hacia el lado opuesto. Es decir, si tenemos un pH ácido con un bicarbonato ácido, tenemos que ver qué está haciendo, perdón, con un pH ácido, con un dióxido de carbono, quiere decir, un dióxido de carbono ácido, tenemos que ver hacia dónde va el bicarbonato, si está subiendo, si está alto o está bajo, a ver si está compensando esa acidosis. Si el sistema renal, en la medida en que el sistema renal empiece a retener el bicarbonato y aumente ese bicarbonato, va a ir compensando el estado, manteniendo, digamos, el equilibrio. Y para tener un ejemplo de esto que les estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un pH de 7,25, la A significa ácido, el dióxido de carbono 65, lo cual nos está indicando que el problema es respiratorio, y tenemos que ver el bicarbonato, que está normal. En este caso está normal. Entonces podemos decir que esto es una acidosis, porque el pH está a menos de 7,25, respiratoria, está alto el dióxido de carbono, y sin compensación, porque el bicarbonato, que tendría que estar compensando, digamos, la acidosis, está normal, lo cual acá todavía no inició el estado de compensación. Luego podemos volver a hacer otra lectura y tenemos 7,3, 64 de respiratorio, pero acá fíjense, el bicarbonato aumentó a 32. Entonces estamos frente a una acidosis respiratoria con compensación renal. ¿Quién está compensando? El bicarbonato, ¿no? El riñón actúa para que el bicarbonato suba y compense el estado ácido. Otro ejemplo, en el caso de la alcalosis respiratoria, bueno, acá el pH está en 7,6, la presión de dióxido de carbono 25, entonces es respiratorio, porque sabemos que la PCO2 está en 25, y el bicarbonato normal. Entonces acá tenemos una alcalosis respiratoria. Ahora, cuando este pH está en 7,49, el dióxido de carbono 25, decimos que es respiratorio, sigue estando, ¿sí? Respiratorio, y fíjense, el bicarbonato está en 19. Entonces hay una alcalosis respiratoria compensada. ¿Por qué? Porque el bicarbonato lo que ha hecho es disminuir para que justamente aumente la acidez de la sangre. Entonces, para tener un poquito acá cómo uno puede ir haciendo una lectura del medio interno, ¿no? Primero, mirar el pH. Si es menos de 7,35, va a estar el paciente en acidosis. Si es más de 7,45, el paciente está en alcalosis.
Ahora, miramos el dióxido de carbono, el segundo, ¿no? Que decimos, bueno, a ver si es compensado respiratoriamente o no, si cómo está, a ver si es respiratorio o metabólico. Entonces, primero tenemos que ver si es acidosis o alcalosis, ¿sí? Ahí vemos si está el medio ácido o está alcalino. Ahora, ¿qué miramos? El dióxido de carbono. Acá queremos ver si es respiratorio o no. Entonces, si es menos de 35, lo que tenemos es hipocapnia, quiere decir que se está expirando más dióxido de carbono de lo normal. Y si la PCO2 es mayor de 45 a hipercapnia, entonces se retiene dióxido de carbono. Entonces esto nos va a decir también si esto es respiratorio o metabólico. Evaluamos la relación entre el pH y el dióxido de carbono en busca de un posible respiratorio. Entonces, si el pH es 7,35, estamos en acidosis. Y si el dióxido de carbono, digamos, está alto, mayor de 45, entonces hay un aumento de concentración de iones de hidrógeno, hay acidosis respiratoria, ¿sí? Y en caso de que esté en menos de 35, quiere decir que la concentración es baja, ¿sí? Entonces hay una alcalosis respiratoria. Luego miramos el bicarbonato. Acá ya sabemos que estamos o en acidosis o en alcalosis respiratoria. Entonces vamos a mirar el bicarbonato, a ver si este bicarbonato, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se está comportando? ¿Sí? Si el bicarbonato es menos de 22, es menor de lo normal. ¿Sí? Y si el bicarbonato es mayor a 26, son mayores a lo normal. Entonces, evaluamos el pH, el bicarbonato fundamentalmente, ¿no? En posibles causas metabólicas. Acá arriba ya teníamos que era respiratorio. Ahora vemos acá qué es lo que pasa si fuese, digamos, metabólico. Entonces, el pH menos de 7,35 hay acidosis. Y el bicarbonato también está bajo. Entonces las concentraciones de bicarbonato bajas y las de hidrogenioles altas están causando una acidosis metabólica, ¿sí? Por otro lado, en caso de la alcalosis, es cuando 7,45, mayor, en pH alcalino, y también el bicarbonato está alto. Entonces las concentraciones de bicarbonato son altas y el pH también es alto, tenemos una alcalosis metabólica. Una vez que pudimos diferenciar en lo que es una alcalosis, una acidosis respiratoria o metabólica, vamos a ver cuál es el sistema de compensación. Entonces, recuerden que decíamos acidosis respiratoria compensada o alcalosis respiratoria compensada o no compensada. Entonces, si la acidosis respiratoria era un pH de 7,35, con un dióxido de carbono más de 45, fíjense que estábamos acá, los riñones retienen bicarbonato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es medio ácido, entonces lo que van a hacer es retener bicarbonato para llevarlo a la alcalinidad. Entonces el bicarbonato tiene que estar a mayor de 26. En el caso de la alcalosis respiratoria, en el cual el pH es alto y el dióxido de carbono va a estar bajo, entonces los riñones van a tratar de sacar, digamos, el bicarbonato, digamos, los iones de bicarbonato, para disminuir la alcalosis, en forma de menos y llevarlo a menos de 22. A llevar a ese, digamos, bicarbonato a menos de 22. Entonces, cuando hay acidosis respiratoria, lo que va a hacer, digamos, el riñón, digamos, es retener el bicarbonato y llevarlo a más de 26 para que compense el estado acidótico. En caso de la alcalosis, lo que va a hacer es justamente, ¿sí?, excretar más bicarbonato para que se empiece a tornar más ácida, digamos, no ácida, pero sí que empiece a los valores normales del pH.
Cuando hay compensación respiratoria, es decir, que estamos en una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica, ¿qué es lo que va a pasar? El pH es 7,35 y el bicarbonato 22. Están los dos bajos, ¿sí? Entonces, va a haber mayor profundidad y frecuencia de las respiraciones, entonces aumenta la eliminación de dióxido de carbono. Lo que hace es que disminuya el dióxido de carbono a menos de 35 milímetros de mercurio. Y en el caso de que la alcalosis metabólica, de la alcalosis metabólica, en el cual el pH es 7,45 y mayor a 7,45 y mayor el bicarbonato a 26, las respiraciones se hacen más lentas, se retiene dióxido de carbono para poder aumentarlo a mayor de 45. Y bueno, después también evaluamos qué es lo que pasa con la presión parcial de oxígeno, ¿no? Si es menor a 80, y si es mayor a 100, que pueda indicar si hay hipoventilación o hiperventilación. Bien, entonces, para tener en cuenta y hacer un pequeño resumen, ¿no?, de esto, de cómo hacemos una lectura del medio interno. Entonces, cuando el pH está menos de 7,35, decimos que hay acidosis. Cuando está mayor a 7,45, está en alcalosis. ¿Cuál es el segundo indicador que tenemos que ver? El dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Si el dióxido de carbono está menos de 35, quiere decir que hay hipocapnia, disminución, y si está mayor de 45, estamos en hipercapnia, ¿no? Se retiene más dióxido de carbono, y en el otro, ¿sí?, lo que está haciendo es eliminando más dióxido de carbono. Una vez que vemos esto, a ver cómo está el dióxido de carbono, para ver si es respiratorio o no, esto nos va a indicar primero si es respiratorio o no, y después vemos qué es lo que pasa con el problema. Si el problema es respiratorio o no, vamos a ver ahí, ¿no? Si es acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Por otro lado, vemos el bicarbonato, qué es lo que sucede, para ver si es o no, cómo se encuentra ese bicarbonato, si está más de 26 o menos de 26, para ver si esto es metabólico o no. Entonces, una vez que vemos y podemos definir si es una acidosis metabólica o respiratoria o una alcalosis metabólica o respiratoria, lo que tenemos que ver es si está compensando, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué está haciendo. Cuando hay una acidosis respiratoria, lo que va a tratar de compensar va a ser la parte renal, para aumentar el bicarbonato y bajar esa acidez de la sangre. En el caso de que sea una alcalosis respiratoria, ¿sí?, lo que va a hacer es justamente, ¿sí?, tratar de bajar el riñón, lo mismo, va a actuar ahí, va a bajar la parte, digamos, va a bajar el nivel de bicarbonato, para que justamente, es decir, excretándolo para que baje la alcalinidad y se torne un medio más ácido. En el caso de que sea respiratoria, lo que va a compensar, perdón, en el caso de que sea renal, quien va a compensar va a ser justamente el sistema pulmonar, a través de la respiración, ¿sí? Hay un aumento de la respiración o la lentitud. En el caso del aumento de la respiración, lo que va a hacer fundamentalmente es tratar de hiperventilar con el aumento de las respiraciones y aumentar la oxigenación. Entonces, va a compensar el estado metabólico a través del estado respiratorio.